Buenos días. Disculpa, pero se me comentó un pequeño problema. Ok, ok, que viene el problema. Ok, no hay problema. Sí, no hay problema. Ok, veamos, tenemos 7 participantes, 6 serían, vamos a ver. No. Buenos días, te escucho un poco con sueño, ¿ok? ¿Leíste las 100 páginas ayer? Vamos, vamos a ver. Supuestamente en cálculo diferencial deberían ser 16 alumnos, de los cuales ya solamente se despertaron 6. Ok. Sí, sí, tengo 5 minutos de tolerancia más. Esperemos a ver si se unen los demás en ese momento. Ok. Sí, sí. Estoy esperando, de hecho, a ver qué procede. Ya Leilani se está conectando. Ok, ya vamos un poquito más. Alguien medio leyó las notas, las medio checó. No son de cálculo. Es que lo escrito raro es que prácticamente porque estaba pues con lenguaje matemático, o sea, como formal, pues, la parte formal. Sí, ahí sí es mucho texto, como dicen los memes. Vamos a ver, veo que Grisel, creo que te cortaste el cabello, otra vez cortito. Vamos a ver, ya somos 9 personas. Vamos a ver quiénes más se van a dignar a unirse a la conversación. Arturo Ramírez, de hecho Arturo creo que es del otro grupo, ¿no? Del grupo de Liberto. Ok. Gabilondo Soler ya se agregó. Y pues veamos quién es más. Según la clase de cálculo, de hecho se acaba de agregar otra persona a la clase, 17 ahora son. Falta Alan. Hola Matthew. Mm, veo que hace falta Ángel Andrés, si no me equivoco. Ok, veo que ya está Garza, si no me equivoco aquí. Sí, ya está Garza. Jorge Iván Sutkoyi también hace falta, por lo que veo. Emit Alberto también. Al que no ubico es Emilio José. Veo que está en lo que viene siendo la videollamada prácticamente, pero no lo ubico de qué grupo es. Sinceramente, no sé si es de nuevo ingreso o algo así. Del grupo.
Del grupo A, o sea, eres del grupo de Hilberto, ¿no? De Israel, si no me equivoco. Del grupo de Dana, de hecho Dana tampoco se ha unido. Bueno, me pregunto Hilberto si todos los del H se deberían unir. No, no es así. En realidad debería ser así. En realidad debería ser así. Supuestamente, por eso este paquete o este grupo era solamente los del grupo de matemáticas, pero ya ven, por X y Y razones, como siempre tenemos un problema por allá, y pues por lo tanto no se pudieron pues agregar el día de hoy todos los demás alumnos, ¿ok? Este, si nos damos cuenta, hoy vamos a estar checando lo que viene siendo la introducción, las reglas de la clase como tal, que ya quizás ya se las dijeron la semana pasada, pero pues tengo que mencionar como siempre, y pues ya trabajar de lleno con lo que viene siendo de la parte de cálculo diferencial. Vamos a ver algunas cosas sencillas el día de hoy en cálculo diferencial solamente, y pues estaremos pasando a todo lo que viene siendo el temario como tal de lo que vamos a estar trabajando. Podrán ver que sí está un poco pesado lo que vamos a estar viendo en cuanto a cálculo diferencial, pero pues ahí te vamos a estar checándole, vamos a estar repasando. Muy importante que chequen por favor las notas que les dejé. Sé que son como 100 páginas que tienen que leer, pero pues a diferencia de pues a otros grupos, ustedes que son de matemáticas, en teoría, como decía pues, Homero Simpson, en teoría ustedes saben álgebra. En teoría ustedes repasaron. En teoría aprendieron algo estos 2 años de matemáticas. En teoría. Así como el comunismo, en teoría funciona. ¿Ok? Entonces tenemos que estar repasando todo ese tipo de cosas para que pues cuando estemos trabajando la parte de pues cálculo como tal, no vaya a ser que solamente por una cosita, digamos, una cosita de álgebra, me digan que no entendieron todo el procedimiento que a veces me puede llevar hasta 2 páginas. Eso sería como que algo bastante pesado que ya haya avanzado 2 páginas y me digan no entendí algo del inicio porque fue algo de álgebra. ¿Ok? Así que traten de en el momento que tengan la duda externarla y pues si no anotarla para preguntarla o estudiarla por ustedes mismos, ¿ok? En muchas ocasiones voy a decir, esto solamente se hace un poco de álgebra, para tratar de abreviar prácticamente todo el procedimiento de álgebra, porque pues el estudio del cálculo en sí es utilizar las herramientas que tienes de todas las demás materias, en especial álgebra, para luego pues estar, como se llama, utilizando las nuevas herramientas que vas a estar adquiriendo, como son los límites, el estudio de las funciones, las derivadas, etcétera, ¿ok? Edilberto, no te atendí en el momento porque pues estaba hablando, me dices que quieres encender el micrófono para compartir una duda, sí, sí puedes, sí puedes, y duda académica, bueno, depende, porque no soy el secretario académico, así que dependerá si, ajá, tengo la respuesta en este momento. Puedes externar tu duda, ¿ok? Ajá. Eh, todo lo que se trabaja en, todo lo que viene en prepa y todo lo que viene a ser inicios de facultades, ingeniería y todo, solo trabajan lo que viene siendo el campo R2. Después veremos qué significa eso de campo, pero eso no lo vamos a ver en lo que viene siendo cálculo, lo vamos a ver en álgebra, como les dije, álgebra va a ser súper pesado, ahí sí va a ser súper pesado, pero todo lo que vamos a trabajar aquí va a ser en campo R2. ¿Qué significa en el campo R2? Prácticamente los números reales vamos a estar trabajando, porque ni siquiera al inicio de la universidad trabajas con el campo de los complejos, ya que pues primero tienes que dominar el cálculo como tal en los números reales para que puedas expandir tu campo de trabajo a números complejos, porque pues, como sabemos los números complejos son la parte imaginaria más la parte real, ¿ok? Así que solamente lo que vamos a trabajar son solamente en esta parte de los reales. ¿Qué tiene que abarcar los reales? Pues obviamente funciones lineales, cuadráticas, o sea, todas las polinómicas, mejor vamos a meterlas así, todas las polinómicas, todas las radicales, todo lo que tenga que ver con funciones exponenciales, logarítmicas
y de igual manera todo lo que tenga que ver con funciones trigonométricas. Así que aquí los que ya llevaron trigonometría tienen que repasar, los que no han llevado trigonometría tienen que buscar en apuntes o notas de trigonometría. No va a ser así como que digas, wow, mucho en ese aspecto de qué estudiar, sino que sí algunas cosas en cuanto a relaciones de gráficas, cómo funciona seno, coseno, sus intervalos de dominio, de rango, etcétera, etcétera. No es nada complejo, es algo que hasta, digamos, en 2 páginas pudieras leer y ya estuvo. O sea, no es tan gran cosa. Pero pues a la hora de utilizarlo en el cálculo, ahí sí va a haber como que más complejidad. ¿Ok? Bueno, ya son 8:07, así que vamos a tratar, digo tratar porque siempre he tenido ese problema, de proyectar lo que viene siendo de el PowerPoint, ¿ok? Siempre he tenido problemas con todos mis grupos de tratar de proyectar el PowerPoint. Vamos a ver si ahorita que estoy utilizando otro método para grabar la pantalla, que por cierto lo estoy grabando, porque nos dijeron que tenemos que estar grabando las pantallas. Eso es lo que no quiero. Acaba de agregarse otra persona a las 8:08 de la mañana. Traten de no entrar muy tarde, lo digo a todos. Por eso les digo que siempre me conecto un poquito antes, 5 minutos antes a veces me conecto para tratar de aguantar los 10 minutos hasta las 8:05, supongamos. Porque si ya estoy proyectando y ustedes se unen, definitivamente no voy a ver su invitación, o sea, ¿cómo se llama? Su solicitud para poder ser aceptados a la clase, ¿ok? No los voy a poder ver porque de plano no me deja la proyección. ¿Ok? Como no estoy utilizando 2 pantallas, pues no lo puedo ver de ese modo. Estoy esperando en estos días tratar de unir otra pantalla además para cuando ya empiece a utilizar un pizarrón. ¿Ok? Este, hasta aquí alguna duda con lo que tenemos, hasta aquí alguna duda en general con todo esto de en sí la materia. Voy a tratar de, vuelvo a repetir, de proyectar algo con el PowerPoint. Así que ustedes me van a tener que estar ayudando diciéndome si se logra ver, si no se logra ver. ¿Ok? Yo les aviso. Recuerdo que era en compartir pantalla o algo así por aquí. Presentar, ok. Me avisa muchachos si se logra ver. Aquí dice que ya se está proyectando. Sería cuestión de ustedes que me digan. ¿Sí o no? ¿Nada? Ok, ok. Ahora se logra ver, me dicen. Recuerden que cuando les pregunte y estoy proyectando, sí es necesario que... Nada. Les digo, siempre es ese rollo de la proyección, por eso que sí no me gusta trabajar con estos métodos. Este, de hecho dice aquí que se está compartiendo la pantalla, por eso vuelvo a repetir que es muy raro. Ahora muchachos, nada. Ujú. Ok, veamos. Sí, igual como siempre, cuando estoy tratando queda bastante lento esto, así que no sé por qué. Se logra ver algo, porque segundo ya lo detuve, pero pues ajá, me sigue saliendo ya que se sigue compartiendo. Así que desconozco la razón. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Ahora se está presentando, ¿no? Chequenlo por favor. Me dicen apenas vean que salga. Ese mismo problema me estaba pasando hace pocos días. Ok,
Ahora tampoco. Vamos a detenerlo. Jolines, no puede ser que esté fallando así. Sí. Siempre he pensado que ocurre cada vez que quiero grabar, ya saben, en el aspecto de que pues al momento de estar grabando pues consumen ciertos recursos al momento de estar grabando. Considero innecesario grabar, pero bueno. Ángel no puede proyectar porque si no me equivoco, Ángel no las puede proyectar porque no es, supuestamente no se ha dado de alta como profesor, ya sabes. No puedo ver, de hecho, nada. Vamos a ver. Ok, sí, le digo, sus profesores han utilizado otra plataforma, Zoom o algo así, que vean un poquito más dinámica en este aspecto, porque de plano, como que Meet de Google Skype, y en Skype sí pueden proyectar sus profesores. En Skype sí pueden compartir la pantalla. Ok. Porque si veo que sí, así vamos a tener que utilizar pues otra plataforma. Hub. En mi caso es con Google Meet que no puedo pues utilizarlo. Pues ajá, pues podríamos estar checando porque veo que muchos profesores también dicen que Zoom está bastante liviano. Sería verlo. Ok, mientras que se intenta abrir esta cosa y se intenta proyectar esta cosa, que no entiendo por qué no se deja visualizar. Vamos a tratar de hablar en términos generales de la clase porque de plano no me gusta estar perdiendo tanto tiempo con eso, solamente es la introducción. Términos generales, pues prácticamente no voy a estar dando pues permisos de ir al baño, cosas de ese estilo, son como que lo clásico que podemos dar o hablar en este aspecto de la materia, en sí de la clase. De igual manera, de mucho cuidado con las capturas de pantalla y todo, porque como tenemos partecita de las clases en línea y todo, pues a los corporativos y todos vieron cómo pues comprar en cierto punto esto, o sea, un derecho de esto para poder estar checando y monitoreando más a diferencia de las cosas que ustedes tienen como cuenta pues gratuita. Y así que mucho cuidado porque pueden hasta reprobar una materia solamente por estar estén realizando capturas de pantalla, ¿ok? De igual manera, pues traten de portar el uniforme, lo que cabe, completo y bien. Tratar de no estar, pues, moviéndose a cada rato en todos lados de su casa, ¿ok? Sabemos que están en su casa, pero no es como para irse hasta en el baño con el teléfono, ¿ok? Así que mucho cuidado con eso. ¿Ok? Y recuerden que, pues, se está grabando las clases y, pues, prácticamente si salen, pues ahí los vamos a estar viendo que es todo lo que están haciendo, así que mucho cuidado con todo ello. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Les repito, solamente es en cuanto a términos generales de en sí la clase, ya hablando de la parte de cálculo. Aunque no se esté proyectando, voy a tener que estar siguiendo con todo esto porque pues, me interesa empezar con la clase. Pues prácticamente el temario en sí de cálculo va a tratar prácticamente de la siguiente manera. Vamos a hacer en 3 unidades hasta donde vamos a tener como que uso de razón del cálculo, ¿ok?
La primera unidad que vamos a estar trabajando en sí va a ser la de límites, ¿ok? Solamente la primera parte de límites va a ser bastante pesada. Se va a trabajar muchas cosas en la parte de límites, desde prácticamente iniciando con pues, los conceptos y definición de un límite de una función algebraica. Va a ser como que el primer tema que vamos a ver. Los teoremas sobre límites de funciones algebraicas, que va a ser como que el segundo punto. Y ya de ahí vamos a estar como que empezando a adentrarnos a lo que es en sí todo lo que es los límites. Vamos a ver los límites que son aparentemente indeterminados, los límites al infinito de una función algebraica, los límites infinitos de una función. Aquí sí quiero hacer un paréntesis, no es lo mismo límites al infinito que límites infinitos. ¿Por qué? Porque uno habla de cuando el resultado te va a dar un infinito y el otro habla de cuando lo que estás evaluando está tendiendo a ser infinito. Son dos cosas diferentes y que usualmente cuando se trabaja los límites, pues muchos tienen ese problema, ¿no? Porque no logran identificar cuáles son las diferencias de cada uno y a veces dicen este límite pues tiende al infinito porque les dio infinito, pero pues no es así, el resultado va a ser infinito o indeterminado, pero no quiere decir que eso esté tendiendo a infinito. Un ejemplo de ello, si tenemos la función 1 entre x, que es una función de una hipérbola rotada en 45 grados, una función medio así extraña. Si que tratamos de ver qué es lo que pasa en x cuando vale 0, nos damos cuenta que queda 1 entre 0. Si evaluamos de manera directa, sabremos de que pues, esa cosa en 0 no está definido en el dominio, pero pues si tratamos de evaluar un límite cuando x tiende a 0, pues el resultado de ese caso es infinito positivo para un lado, infinito negativo para otro. Por lo tanto, como son diferentes, estaremos viendo más adelante que cuando nos dan dos diferentes resultados, cuando se trata de límites laterales, veremos que no existe la respuesta, ¿ok? O sea, quiere decir que lo que estamos trabajando es indeterminado o lo que estamos trabajando en ese caso no está definido, ¿ok? Eso es cuando se trata del estudio de los límites. Y solamente estoy hablando así como que en términos generales. Siguiendo, vamos a ver la determinación de asíntotas horizontales y verticales, ¿ok? Cuando se trabajaba en geometría analítica, por lo poco que pudieron ver, porque pues, ya vieron que se actualiza de vez en cuando los temarios, en geometría analítica medio vieron lo que viene siendo cómo encontrar una asíntota a veces de ciertas funciones. Debieron encontrar, en especial cuando se trata de lo que viene siendo las hipérbolas. Cuando se trabajaba una hipérbola, como que había una ecuacioncita que tenían que estar resolviendo para poder determinar lo que viene siendo la hipérbola de esa función, que más que en función de ese lugar geométrico, porque no es una función como tal. Y pues tenían que estar checándola, que si era horizontal, si era vertical, cómo quedaba prácticamente la función en ese caso. Pues prácticamente ahorita ya la vamos a estar viendo, pero pues con otro tipo de funciones, y ahora sí como funciones que están como que más feas porque ya no están en el origen, ya están fuera del origen, ya están rolando en todo lo que viene siendo el plano cartesiano. ¿Ok? Así que pues en esa parte sí vamos a estar trabajando y va a ser bastante pesadito el álgebra. Siguiendo, vamos a ver el concepto y la definición de la continuidad de una función. ¿Ok? ¿A qué se refieren grandes rasgos eso? Algo se dice que es continuo de manera vulgar, vamos a decirlo así, porque no es algo formal, cuando simplemente agarras una pluma, digamos, lo pones en lo que viene siendo un papel y haces curvas sin levantar la pluma. ¿Ok? Todo lo que quieras graficar ahí, así de manera vulgar, vamos a decirlo, eso es continuidad. Aunque, pues, siendo francos, existen algunas funciones que no necesariamente son continuas y tuviste que alzar la pluma. ¿A qué me refiero? Existen funciones que son llamadas funciones a trozos, que pues obviamente para poder graficarlas tienes que levantar la pluma para brincar al otro punto. Pero eso no quiere decir que la función sea discontinua en algún punto, ¿ok? Todo eso vamos a estar trabajando de que existen obviamente casos como que particulares o en todo caso existen funciones que si las graficas
Por ejemplo, una función sencillita, una función lineal, la puedes ver, es una recta, la puedes ver tranquilamente y dices, es continua, solamente porque se ve que es una recta. Pero luego checas la manera algebraica en la que está definida y dices, uy, eso no parece una función lineal. Entonces será continua y entonces si analizamos, empezamos a checar, nos damos cuenta de que casualmente en la gráfica no aparece, porque recordemos que la representación gráfica de una función en cualquier tipo de graficadora solo te va a tratar de simplificar y hacer como que un bosquejo de la gráfica original, porque eso hace realmente todo lo que viene siendo las calculadoras gráficas, hacen bosquejos. Y si analizamos la parte algebraica, vemos de que hay una discontinuidad en un punto que no aparece en la gráfica. Entonces nosotros tenemos que identificar esa discontinuidad. Recordemos que todas las graficadoras solo sirven para darnos una idea, solo sirven para checar que las cosas que estamos haciendo no están fuera de lo que realmente deberían ser. ¿Okay? Así que en muchas ocasiones la gráfica no nos va a dar el punto de discontinuidad, sino nosotros tenemos que checar el punto de discontinuidad. ¿Okay? ¿Hasta aquí alguna duda? Son muchos temas y ni siquiera hemos pasado a la primera unidad. ¿Hasta aquí alguna duda? Solo estoy hablando de todo lo que vamos a estar viendo. ¿No? Correcto. De igual modo, no te escuché. Ujú. Existen de dos formas de trabajar el sí en sí, lo que viene siendo la geometría, porque eso es geometría, ¿ok? Existe la forma gráfica y la forma algebraica, ¿ok? Siempre se dice que la forma gráfica es una ayuda visual para poder entender la parte algebraica, más jamás va a ser una demostración, ¿ok? Tú puedes ver algo muy bonito, algo muy bien pintado y puedes trabajar con ello y creer que está bien y está demostrado con eso, pero el dibujo, como decimos nosotros los matemáticos, o el bosquejo, nunca va a ser una demostración. Así que, ¿qué tenemos que hacer para demostrar algo? Utilizar la parte algebraica. Así que si queremos trabajar una función a trozos, la gráfica nos va a servir bastante para poder estar analizándola, pero no nos va a servir en sí para poder demostrar ciertas cosas. Por ejemplo, como mencioné, si quieres buscar la discontinuidad de una gráfica, o sea, de una función en sí, no vas a utilizar la gráfica. La gráfica te va a ayudar para ver qué pasa en ese punto. Mientras tanto, lo que va a hacer la parte algebraica te va a ayudar para entender pues, ya algebraicamente qué es lo que ocurre. Repito, tenemos la función f de x igual a 1 entre x menos 1. ¿Okay? Traten de visualizarlo, traten de apuntarlo. F de x igual a 1 entre x menos 1. Recordando todo lo que vieron en modelación matemática 1 o que que vieron en algunos casos, vamos a hacer la pregunta, ¿cuándo dicha función es discontinua? ¿A qué me refiero con discontinuidad? Cuando la función no funciona, pues, cuando no tiene un punto en su dominio. ¿Cuál es el punto que no pertenece a su dominio? Si eso te lo grafico, puede ser que la gráfica te dé una idea, pero no te va a dar la respuesta, porque la gráfica no es 100% precisa en muchos casos. Tendrías que expandir en algunas ocasiones para poder checar. Entonces, prácticamente lo que nos estaría dando la respuesta sería lo que viene siendo la parte algebraica, porque como dije, es f de x igual a 1 entre x menos 1. ¿Cuándo se echa a perder el denominador? Cuando x es igual a 1. Por lo tanto, en x igual a 1, dicha función no tiene dominio, o sea, no pertenece al dominio. Por lo tanto, cuando estemos trabajando con lo que viene siendo los límites de continuidad, veremos que no es continuo en el punto x igual a 1. Y así sucesivamente. La gráfica, vuelvo a repetir, te ayudó quizás a ver, pero no te dio la respuesta. ¿Alguna duda antes que siga con los temas? Aunque no lo crean, estoy tratando de proyectar mientras estamos hablando. Lo sigo tratando de hacer. ¿Okay? ¿Alguna duda?
Se pensaba de que en ocasiones se trabaje por clase, ¿ok? Y solamente las famosas tareas al momento, preguntas. En modelación matemática sí lo estoy haciendo y me ha resultado bastante bien en el aspecto de que solamente les dejo pues una tarea, digamos, para que resuelvan, pero no los dejo como que solos. Estoy allá leyendo sus comentarios, les hago preguntas sobre la tarea. En el caso de cálculo, es un poco difícil que solamente deje preguntas al aire. Es más fácil, de hecho, que les deje pues un pequeño pues cuestionario, por así decirlo, un mini examen en ese aspecto para poder estar evaluándolos en el momento de todo lo que hemos visto. Si se dan cuenta, cálculo creo que solo tiene tres en clases a la semana, son seguidas creo que de lunes, martes y miércoles, y pues trataremos de darle ese, ¿cómo se dice? Ese tipo de tareas asociadas a un examen, a lo que viene siendo los días, supongamos, no sé, miércoles, o en cuyo caso que quisiéramos como que alternarlo. ¿A qué me refiero con alternarlo? Como álgebra, después estaremos viendo los requerimientos y todo eso más al rato, pues veremos que en álgebra va a ser, aunque más pesado, más liviano en cuanto a contenido. Pudiéramos dar una hora de ese tópicos de álgebra a cálculo, porque pues a muchos les interesa más la parte de cálculo, porque luego van a ver cálculo integral, ¿ok? Y pues si es necesario que aprendan bien varias cosas de cálculo como tal, diferencial obviamente. ¿Ok? Así que pudiera ser que agarremos una de esas horas de tópicos de álgebra para meterla en lo que viene siendo cálculo diferencial y estar manejándola de ese modo. Y esa cuarta hora que estaríamos obteniendo sería la de solamente utilizar clase. ¿Ok? Pero pudiera ser hasta el mismo día, de una vez les digo, ¿ok? Así que mucho cuidado, yo les estaré dando aviso. Bueno, siguiendo, ¿alguna duda ahora sí con lo que viene siendo los temas que hasta ahorita he mencionado para que pueda seguir? Si no es así, muy bien, prosigo entonces. Otro de los temas que tenemos por allá son los conceptos y definición de continuidad de una función en un punto. ¿Ok? Una función puede ser continua al 100% y puede ser continua solamente en un punto. También aquí es donde empieza a haber como que esas dudas, esos problemas de que no entiendo por qué, pero pues lo estaremos viendo. Vuelvo a repetir, como vuelvo a decir, una función puede ser continua en un punto, pero no quiere decir que sea continua en toda la función. Por ejemplo, o viceversa, puede ser que sea continua en casi toda la función menos en un solo punto, que fue el caso que les di de la función f de x igual a 1 entre x menos 1. Existe una función que no sé si les va a salir en la pantalla ahorita que voy a medio graficar, muy extraña, que se le conoce como la función escalonada. Ahorita les muestro más o menos. Es algo de este estilo, no sé si se logra ver, que es como que si fueran puros escaloncitos, ¿ok? Son funciones especiales que vamos a estar trabajando, las cuales nos van a dar como que funciones que ya está a trozos y que lo que viene siendo su punto de discontinuidad va a estar dado por, pues, o puede ser solamente un intervalo, o puede ser, pues, todo lo que viene siendo, solo mencionar o abreviar todos los puntos en los que son discontinuos. De igual manera podemos ver que esas funciones como que escalonadas tienen ciertos nombres, que es la mayor entero, menor entero, etcétera, etcétera. ¿Okay? Igual hay otras maneras de definir esas funciones, pero esas son las más clásicas. ¿Okay? ¿Hasta aquí alguna duda con ello? En eso lo mencioné porque vamos a estar viendo también eso cuando lleguemos a la derivada. Cuando lleguemos a la derivada vamos a ver que a veces puede haber una derivada en un punto o la derivada de toda la función, ¿ok? Pero eso también va a tener con la discontinuidad, ¿ok? Y sí, Edilberto, eso que mostré es una función a trozos o una función por partes, o sea, lo mismo. Siguiendo con todo eso del temario, vamos a ver que existe en algunos momentos en que la discontinuidad de una función puede ser removible o no removible. ¿A qué me refiero con eso? Que puedes quitar la discontinuidad de una función si quieres en ese aspecto o si no quieres. O sea, ¿a qué me refiero si no quieres? Si no es necesario trabajar con la función. A veces necesitas calcular un límite que no esté en la función, digamos, o sea, que no esté en la parte de la función no definida.
¿ok? Supongamos que quieres calcular el límite de, no sé, de la función x cuadrada más 4, o sea, esa función al 100% va a ser completamente en su dominio todos los reales, así que puedes aplicar el límite en donde tú quieras. Pero si tenemos una función de cociente en el aspecto, no sé, 1 entre x al cuadrado menos 3, ahí debemos que darnos cuenta que no siempre se puede aplicar el límite porque va a haber una parte de discontinuidad. Entonces tenemos que ver si es discontinuidad removible o no removible, etcétera, etcétera. En algunas ocasiones son funciones cocientes del estilo x más 1 entre x cuadrada más 2x más 1. Eso es una función que en sí misma está fea. Si la tratamos de graficar con una graficadora, nos va a dar que va a ser algo completamente de corrido, o sea, no hay ningún punto de discontinuidad. ¿Ok? Pero pues eso quiere decir porque fue una discontinuidad removible. Trataron de remover esa discontinuidad utilizando álgebra, se quitó la discontinuidad, se graficó, pero no quiere decir que la función original, o sea, la parte algebraica, cambió. Lo que hiciste fue reducir las cosas para redefinir esa función en una nueva función que ya no tiene la discontinuidad. Todo eso lo vamos a ver y vamos a entender cómo ya funcionan las graficadoras, qué es lo que hacen, porque no aparece el punto removible, realmente es por esta parte, ¿ok? La que vamos a estar trabajando. Y ya de ese modo terminaríamos solamente el primer bloque de límites. Son bastantes de temas solamente para límites. Ya luego de ello que se dominen límites, vamos a trabajar al límite más importante de todo el cálculo diferencial, la derivada. ¿Ok? La derivada es realmente un límite. Vamos a ver qué significa conceptualmente la definición y la notación de la derivada, todas las reglas básicas de derivación para las no trascendentales, ¿ok? Ojo, para las no trascendentales en ese momento. ¿Qué significa trascendental? Prácticamente, para no hacer la definición formal de trascendental, porque la vamos a ver en su momento, es trabajar con todas las funciones que tengan que ver con las trigonométricas, todas las que tienen que ver con logaritmo y con logaritmo natural, igual las exponenciales. Veremos las derivadas de eso, ¿ok? Veremos que existen varias fórmulas, eso después lo veremos, para trabajar las derivadas que tienen que ver con trigonométricas, exponenciales y logarítmicas, y las algebraicas tienen como que otro modo de trabajar. Veremos que prácticamente para trabajar lo que viene siendo trigonométricas, exponenciales, logarítmicas, vamos a utilizar una nueva regla que va a ser el tema como que a mediados que vamos a estar viendo en derivada, que va a ser la famosa regla de la cadena. ¿Okay? La regla de la cadena va a ser su mayor amigo en cálculo diferencial e integral. ¿Okay? Si no saben, de hecho es algo que decía un profesor cuando estábamos en lo que viene siendo la prepa e inicios de la facultad, si no sabes utilizar la regla de la cadena al estudiar lo que viene siendo todo lo que es cálculo diferencial, realmente no sabes nada de cálculo diferencial y es más, ni siquiera deberías de pasar, porque la regla de la cadena es lo más importante. Tiene que ver con muchos criterios de composición de funciones, de que en ocasiones una función es la compuesta de una función. ¿A qué me refiero? Supongamos que tenemos la función seno, ya estamos metiendo hasta cosas medio raras, senos de x cuadrada. Si nos damos cuenta, es la composición de dos funciones, la función seno de x y la función x cuadrada, donde f de x es igual a seno de x y g de x es igual a x cuadrada. Entonces, foc de x va a ser seno de x cuadrada. O sea, sé que para algunos puede ser un golpe esto, porque todavía no están como que calentando motores en ese aspecto, pero hice una composición rápida de una función que realmente está muy difícil a veces tratar de visualizarla en la parte del cálculo diferencial, pero es muy fácil trabajarla en lo que viene siendo modelación matemática, porque ahí solamente tenemos que calcular su dominio, su rango, etcétera, como que cositas. Ya en cálculo diferencial tenemos que ver cuál es la derivada de eso. Y veremos que la derivada de seno tiene que ver con una fórmula, la derivada de x cuadrada tiene que ver con una cosa, pero como es una composición de dos funciones, la derivación de una composición tiene que ver con lo que viene siendo la regla de la cadena. Y tenemos que aplicar entonces la regla de la cadena. Mucho rollo, lo sé, pero pues prácticamente para eso nos sirve. Dato, ya a partir de aquí, en lo que viene siendo la derivada, existen, yo lo sé, no soy tonto, muchas aplicaciones para tratar de resolver las derivadas, ¿ok?
Sé que muchos van a estar buscando la manera de resolver la tarea con aplicaciones o cosas de ese estilo. Lo sé, no soy tonto, pero pues ahí les va. Usualmente mis tareas no son tanto de hacer talacha y los que ya llevaron las materias conmigo se darán cuenta que no son de talacha. ¿Qué significa talacha? Hacer muchas cuentas a lo tonto y a lo bestia, porque no me gusta. Ni siquiera a mí me gusta calificar tanto eso, a menos de que prácticamente el ejercicio tenga algún truco. Por ejemplo, en trigonometría, cuando marcaba una demostración, a veces llevaba un buen rato para que al final la cosa no se pueda resolver porque no lo checaste al inicio. Pues lo mismo va a pasar con las derivadas cuando lleguemos a derivadas en un punto. Puede ser que te marques en una derivada que te lleve 3 o 4 páginas y al final como no checaste que la derivada en el punto no existe porque el dominio no estaba definido, pues todo lo que hiciste no sirvió. Entonces aquí sí tienen que checar mucho, que es algo que me encanta hacer cuando estamos trabajando cálculo, checar teoremas. Si el teorema te dice que, digamos, la función cumple con ciertos requerimientos, entonces yo puedo aplicar directamente, digamos, la derivada de esto o aplicar una fórmula en la cual sale más fácil algo. ¿Okay? Los teoremas están dados para evitar hacer tanta talacha para empezar y dos, para prácticamente entender que realmente las matemáticas no son solamente hacer cuentas a lo bruto. Tienen que ver con la lógica y tienen que ver con entender y visualizar las funciones solamente con verlas, sin necesidad de trabajarlas al 100%. ¿Okay? En ocasiones, digamos, el teorema te pide que tienes que demostrar unas dos cositas antes de poder utilizarlo, pero una vez que lo utilices o lo demuestres, ya es muchísimo más fácil que hacer todas las cuentas. ¿Okay? ¿Hasta aquí alguna duda? Todavía estamos en la segunda unidad con derivada. ¿Nada? Bueno, proseguiré entonces. Luego todo lo que dije, la regla cadena. Vamos a medio ver, aquí sí no lo vamos a trabajar mucho, a lo que se conoce como derivación implícita. ¿Ok? ¿Qué es la derivación implícita? Pues trabajar con lo que viene siendo una ecuación, por así decirlo, de manera implícita. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? Cuando trabajábamos de manera general en geometría analítica con la famosa ecuación de la recta, realmente la trabajamos en geometría analítica como la ecuación de la recta. Así tal cual, o sea, toda fea, la famosa ax más by más c igual a 0. Es una ecuación de una recta, ¿ok? Si es una ecuación de una recta. Más específicamente, es una función implícita. ¿A qué me refiero con función implícita cuando lo estemos viendo? Que no está de la forma f de x igual a algo, que esté solo definido con x. Como no está definido de ese modo, automáticamente yo digo que eso es algo implícito. Algo explícito sería buscar la ecuación de la recta en forma de función. Era por eso que cuando se trabajaba la ecuación de la recta, muy tediosamente siempre se les pedía que despejen la y dejen algo del estilo y igual a algo, donde ese algo va a estar solo en términos de x. Ah, pues eso se hacía con la intención de que la y sea sustituida y se convierta en f de x igual a algo que solo está en términos de x. Eso pues es una función explícita porque está en términos de x. La implícita sería la original función toda fea que teníamos allá como ecuación de la recta. Y obviamente para poder derivar eso, tiene que ver con una introducción así súper leve, súper, como decimos allá en la facultad, súper lamiada de lo que viene siendo las ecuaciones diferenciales. ¿Ok? Solamente es como que una introducción así súper leve, o sea, no va a haber casi nada, solamente es el concepto de una derivación implícita utilizando las ecuaciones diferenciales, ¿ok? Solo es muy, muy breve, no vamos a ver, pues les dije, vamos a verlo así muy leve, solamente las más básicas, no vamos a llegar a las trigonométricas, ni donde la derivación implique una integración en ese momento, o sea, no, eso de plano no, ¿ok? Eso va a ser como prácticamente lo último que vamos a ver de la unidad 2. ¿Hasta aquí alguna duda? Y ahorita sí puedo responder cosas en este momento antes de pasar a la parte 3. Pregunta, ¿algunas propiedades generales que nos recomienden? No, ninguna propiedad que pueda recomendar en este momento. Ya les recomendé 100 páginas para leer, más que suficiente que tienen para poder empezar. Si les recomiendo algo en sí de cálculo, no va a servir para nada, porque prácticamente no saben cálculo, no saben leer la parte de cálculo. Hasta Ángel lo dijo al inicio,
cuando medio vi el documento, pues como que tuve que utilizar mis dos ojos porque sí estaba escrito medio raro. Hablar de estar escrito medio raro es hablar de que pues la forma en la que está prácticamente todo el documento tiene que ver con lenguaje matemático. Y es algo que siempre aclaro, cuando se trata de cálculos, mejor hablar con lenguaje matemático, porque luego la mayoría de ustedes va a estudiar algo que tenga que ver ese corte o esa formalidad matemática, y si no la dominan, los va a arrastrar, sea en el TEC, sea en la UADY, sea prácticamente en cualquier lugar donde se vaya a estudiar algo de ese estilo, necesitan saber la parte del corte matemático, cómo leer esas cosas que están ahí, cómo entender esas cosas feas que escribimos, así como que la A inversa o la diagonalcito que está ahí. Muy, muy feo, pues, llegar prácticamente a la universidad y que tu profesor te tenga que estar leyendo todo lo que está en su pizarra, o sea, porque no sabes utilizar su terminología matemática, ¿ok? Por eso se enseña en modelación matemática 1, y es uno de los requerimientos que después voy a estar diciendo que necesitamos para esta materia, ¿ok? Siguiendo entonces, si ya no hay más preguntas, con la parte de los temas que vamos a estar viendo. La última, y el donde sí ya viene como que lo bueno, como dice Luisito Comunica, aunque no me agrade, aquí se viene lo bueno, va a ser todas las aplicaciones que se puedan ver con la derivada, ¿ok? Muchísimas aplicaciones pues reales, como el tiro parabólico, estaremos viendo prácticamente cómo se utiliza esta parte de la derivada en economía, cosas de ese estilo, que pues es lo que les interesa, porque a fin de cuentas ustedes van a estar en un estado productivo en lo que cabe cuando entran a una universidad y vamos a estar viendo las aplicaciones de las derivadas. Aquí pues sí, ya de plano, como vamos a hacer ejercicios aplicativos, no intenten utilizar solamente una aplicación para poder resolver las cosas, porque pues obviamente si pones todo el ejercicio no vas a poder pues tener la respuesta. Y más que nada porque en ocasiones, y en muchas ocasiones, los ejercicios que pues yo pongo son cosas que invento cuando estoy solamente sentado pensando en cosas de matemáticas, ¿ok? Así que prácticamente son ejercicios que en su mayoría van a ser inventados por mí. Por eso pues es un poco difícil que se realice plagio de otras páginas. Entre ustedes pudiera ser que vea o note algún plagio, pero pues es muchísimo más fácil detectar el plagio de ustedes que el de una página. ¿Ok? Más que nada porque siempre noto que copian exactamente igual y hasta el mismo signo está mal o hasta la misma letra que debería ser otra letra está mal y en algunas ocasiones hasta el mismo nombre me han mandado en una. ¿Ok? Hasta para eso, pues he notado sus errores al momento de copiar. ¿Okay? Hasta aquí alguna duda. No voy a abundar mucho en todo lo de las aplicaciones porque en sí cada uno de los nombres de todas las aplicaciones son mucho. Vamos a ver el valor del teorema del valor extremo, funciones crecientes decrecientes, criterio de la primera derivada, de la segunda derivada, concavidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? O sea, sí hay mucho que ver allá, pero no vamos a trabajar algo que se conoce en matemáticas como los tres teoremas fuertes. Eso está muy pesado, así que no lo vamos a trabajar, solo lo vamos a utilizar. No vamos a demostrar nada de eso. Para demostrar eso sí nos llevaría hasta 2 semanas, solamente demostrar tres teoremas, ¿ok? Porque esos tres teoremas implican 10 teoremas más, ¿ok? Así que solo lo vamos a utilizar, vamos a tomarlos como cierto y ya cuando lleguen a la universidad y estudien algo de ese estilo, si los logran demostrar que bueno, y pues si no, pues qué mal, ¿no? Porque ahí se debería ver. ¿Dudas hasta aquí? Solamente ya es el contenido de la materia. ¿Alguna duda? Si ya los asusté, me pueden decir igual. Les repito, cálculo si está pesadito, es todo lo que se necesita, todo lo que ya se vio para lo que podemos utilizar ahora. Dudas, pueden hablar o no pueden enviarme un mensaje para que lo pueda leer, porque prácticamente nos quedan como 5 minutos de clase. ¿Dudas? ¿Alguna duda, muchachos? ¿No? Bueno, ya que veo que no hay dudas, ¿qué es lo que se debe tener para poder, entonces vuelvo a repetir esta clase, que era en la siguiente parte de la diapositiva de lo que tenía aquí previsto? Pues prácticamente los números reales, muchachos, saber mucho de los números reales, entender todo lo de los números reales, todas sus propiedades, sus axiomas de orden, prácticamente saber las desigualdades que se estaban trabajando el semestre anterior, porque en ocasiones sí tenemos que ver esto, esta partecita de entender de que
de que un límite, una derivada o algo no es para todos los reales, o sea, no solamente es resolverlo y ya estuvo. Luego de resolverlo tenemos que analizar si lo que tenemos va a ser para toda la gráfica, o sea, para toda la recta real o solamente para un pedacito de la recta real. En ocasiones esto se define utilizando el dominio o en otras ocasiones se define ya al final de haber resuelto la derivada o el límite, checar el punto o el intervalo, porque también hay límites en un intervalo, límites de derivada en un intervalo, o sea, checar esas cosas de los intervalos y entender bien cómo funciona la desigualdad. La parte de los intervalos abiertos, cerrados, todo eso nos va a servir. Está en las notas que les estuve dando el día de ayer. Después de eso, ¿qué es lo que se necesita? Otro de los temas previos, pues como mencioné, dominar el álgebra. Dominar el álgebra pues no fuera a decir al 100%, pero sí en su mayoría que ya sepan que lo que estoy haciendo solamente es porque sumé una fracción, digamos. Porque en ocasiones me pasa de que pues solamente quiero sumar una fracción y no saben cómo sumé la fracción. ¿Okay? Entonces sí necesito que sepan sumar hasta fracciones, que lo repasen, por favor. ¿Okay? Porque aquí voy a sumar pues fracciones de cosas con expresiones algebraicas. O sea, no vamos a hacer números. ¿Dudas? ¿Nada? Muy bien. Entonces, prácticamente como pues estuvo medio drástico esto de la presentación, voy a tratar de ver si el día de mañana puedo pues proyectar las cosas por Skype, ya que me dijeron que es un poquito más fácil. En el caso de Sergio vamos a tener que sufrir con esa parte, o voy a tratar de checar Zoom para ver si se puede, ¿ok? Y ya de eso pues poder trabajar con esta materia ya de lleno. Mañana vamos a, si se puede, esperemos que sí, tratar de proyectar ya bien la parte de el PD, lo que viene siendo el PowerPoint para checar los ejercicios que tenía puestos ahí y podemos empezar a hacer como que un calentamiento con todo eso. Así que mañana sí voy a ponerles algunos ejercicios para que puedan ver y repasar y voy a preguntar a todos los que vea que pues prácticamente sean medio dormidos, ¿ok? Voy a estar preguntándoles, digamos, en el ejercicio que tenemos aquí presente, en qué falla o cómo se resuelve, ¿ok? Voy a estar checándolo el transcurso del día antes de que lleguemos a álgebra, a ver si puedo proyectar en álgebra aquí, ¿ok? Así que esténse pendientes del grupo de álgebra para ver si ahí les mando en el link de Skype, si es que pues podemos hoy con Skype, porque ya lo tengo descargado, solo sería checar cómo puedo proyectar ahí. Y pues sería todo por mi parte en este momento, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Si no hay nada de dudas, pues podemos retirarnos entonces. Nos vemos hasta ratito. Por favor, vayan saliéndose de la clase. Bueno.